Para millones de católicos, el Santo Sepulcro refleja la imagen más sagrada de la Semana Santa, cuando el Hijo de Dios reposa en un sueño que no sería eterno, posterior a su Calvario. Pero también nos habla del que posteriormente se convertiría en uno de los mensajes más importantes de la fe cristiana, la victoria de Cristo sobre la muerte. Los consejeños hemos venerado al sepulcro como señal de la verdad de la predicación de Jesús y sus apóstoles. El sepulcro vacío da solidez externa y física a los testimonios de las apariciones del resucitado. Es el puente de unión entre el crucificado y el resucitado, la señal permanente del poder salvador de Dios que libera a Jesús de la muerte. Es, junto con la cruz, la reliquia más elocuente de la fe cristiana y por ello es digna de la mayor veneración. Los responsables de esta imagen, generación tras generación, han renovado su compromiso con esta tradición. Son cientos quienes lo acompañan cada año en su recorrido por nuestras calles, bajo un profundo sentido de agradecimiento por los favores concedidos, emulando su mensaje de perdón y misericordia. Es un gusto para nosotros poder conversar con usted sobre esta imagen icónica y representativa de una trascendencia excepcional. Bienvenido. Gracias, es un placer tenerlos aquí en nuestra casa a nombre de la Junta Directiva y demás miembros de esta institución, con los brazos abiertos y contentos por esa iniciativa en mostrarnos de dónde venimos para poder llegar a término con todo el conocimiento que el caso merece. Para comenzar nuestra conversación, ¿podría decirnos cuándo llega esta imagen al Consejo y cuál fue el motivo de su llegada? Documentos que certifican esa palabra y esa elocuencia escrita nos remontan al año de 1818. En el puerto de La Guaira llega esta imagen por encargo de la familia Betancourt. Esta familia Betancourt la adquiere para regalo de bautizo de el que iba a ser su ahijado, que llevaba por nombre Misael Betancourt. Posteriormente a eso, llega a Caracas, permanece en culto, en veneración a nivel de familia. Para el año de 1957, después que esta familia se traslada aquí al estado de Aragua y fallece el papá y la abuela, el familiar de Vicenta y de Misael, se vienen hacia la población del Consejo. Es el año de 1857. Desde entonces, desde el año 1919-1920, queda ya, después de la muerte de Misael, hermano de Vicenta Ramos, conocida así, Vicenta Hortensia Ramos Icardi, que es la propietaria. Desde ese entonces, desde ese año, está a su resguardo y cuidado. La señora Vicentica fue la segunda generación. La segunda generación de la Sagrada Imagen. De la Sagrada. La Sociedad del Santo Sepulcro arribó a su centenario de existencia. ¿Cómo han logrado mantenerse en vigencia durante tanto tiempo? Bueno, si retrocedemos un poco en el tiempo, para el año de 1919-1920 ya se instala una sociedad para rendir culto a esta sagrada imagen, que es el Cristo yacente. Esa iniciativa la tuvo el señor que se llamaba Melquiades del Carmen Ustari. Él estaba emparentado con una familiar de Vicentica Ramos, por eso la cercanía con la imagen,
la fe que le despertó para ese entonces, el arraigo, pues, porque no existían procesiones que se dedicaran a este paso importante de la pasión de la Semana Santa, se crea la sociedad. En registro del libro de gobierno de nuestra parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo, ahí se certifica que se crea una institución con el nombre de Cristo Yacente en el Sepulcro. Se corre el año de 1819. Es por ello que en el año 1919, poco antes de ese episodio de la pandemia, tuvimos a bien, en este caso yo como presidente, con este equipo que siempre me acompaña, de la directiva y los demás socios, conmemoramos por todo lo alto ese acontecimiento. 100 años se dice rápido, se dice fácil, pero eso incluye una cantidad de vivencias y de arraigo para nuestra fe. Es por eso que digo yo que, movido por esa fe, por esa devoción, es que se ha mantenido durante todos los años. Muere el señor Ustari, que fue el que la creó, en el año 51, aproximadamente, sí, al principio del año 51, y cesa esa institución. Motivos que se desconocen un poco, pero allí se reinstala en el año 51, y es por eso que entonces este año estamos conmemorando 74 años de reinstalado, 106 de fundado como sociedad. ¿En el 51 o en el 52 reinstala la sociedad? Fue en el año 51. Como anécdota, o sea, que en la entrada de la institución hay una placa que reza ese acontecimiento y tiene ese detalle que dice 52, pero fue como consta en el acta original que fue tomada de los libros que aquí reposan en sus archivos del año 51, 11 de enero del año 1951. ¿Nos puede hablar sobre los presidentes que la sociedad ha tenido a lo largo de los años y cómo es el proceso de elección? Muy bien. Presidente, el primero que me viene a la memoria de la reinstalación fue el señor Ustari. Después de su reinstalación, el primer presidente fue el señor Luis Rojas. A él se le debe el detalle de que él donó estos espacios donde se construyeron por base propia, por modo propio de los socios para el momento, este local, pues, este recinto que él lo donó. Pues. Él fue el primer presidente, y después de él, aquellas personas integrantes, socios activos, que ellos veían para su momento alguna cualidad en ellos, han pasado a ser presidentes. Les recuerdo algunos nombres del señor, por ejemplo, Pablo Emilio González, Carlos Ramón Bello, José Francisco Romero, Juan Bautista Romero, Franklin González, José Gabriel Meriterán, tantos otros, Juan Ramón Méndez, Pablo Brito, Pablo Torres, muchos, Daniel Terán, que él es uno de los más jóvenes que existía también, que fue presidente. Gracias a él debemos la construcción del nicho donde reposa la imagen después de la Semana Mayor, reposa él. La primera presidenta mujer fue la socia, en este caso mi mamá, Tirsa Soaje de Delgado, fue la primera presidenta de esta institución, porque antes no existían, no aceptaban miembros mujeres, eran puros hombres. Entonces lo aceptaron. Hubo un cambio de nombre, porque al principio te dije que el nombre era Cristo Yacente en el Sepulcro, después pasó a ser Sociedad Benéfica de Santo Sepulcro, y posterior se le anexó el de Damas Anexa, Sociedad Benéfica. Entonces es una labor, en este caso yo funjo como presidente, y esa es una labor que es una responsabilidad bastante grande, el de conllevar una institución en este caso de arraigo, porque la institución goza de tradición y prestigio aquí en la Semana Mayor. No es fácil llevarla, pero bueno, con el favor y la bendición de Dios, las cosas llegan a buen puerto. ¿Tiene algún conocimiento que le haya contado su mamá? Porque hubo ese cambio de aceptarla
como miembro femenino de la institución y ser la primera mujer presidenta de la sociedad? Sí, se debe también a que por promesa muchas damas se acercaban queriendo pertenecer a la institución y se les respondía de esa manera, que no eran aceptadas, pero viendo que los tiempos pasaban, cambiaban, se vieron a la época cambia, pues entonces se vieron la necesidad de aceptarla porque también es una parte importante para mantener una institución de cualquier índole, ¿no? Ya sea religiosa, cultural, política, deportiva. La presencia de la mujer es importante y hay que hacer valer pues, ese rol. La directiva aquí siempre se nombraba de la siguiente manera, es parte que tú referías a la pregunta, era que el presidente para entonces nombraba una comisión de los integrantes, la presidía el que fungía como fiscal de la misma. Él nombraba a otras personas, ellos veían a los grupos de personas y presentaban dos opciones de plancha con todos los cargos. Después se sometían a la presentación para que los conocieran. Ahí, si por ejemplo a mí me nombraban, yo podía decir si quería postularme o no. Si aceptaba, bueno, hacían un proceso de elección. Aquí era muy típico, en una cajita, a cada miembro le entregaban 2 pelotitas, una de color blanco y una de color negro. Y bueno, la blanca era porque si tú ibas a votar que lo aceptabas, a la plancha 1 o al otro color a la plancha 2. Hacían sus escrutinios, nombraban al que la plancha que ganaba, después en esa semana mayor tomaban juramentación de la misma y los que la plancha no ganaba quedaban como suplente de esta primera. Por estatuto regían que era anualmente que se nombraba un presidente, después pasó cada 2 años. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo tomo la presidencia, me elegían por 2 años y aquí estoy, 23 años después, con el cargo de presidente, con un equipo de verdad extraordinario. Han cambiado ciertos miembros, pero en este caso vale mencionar, por ejemplo, al vicepresidente, que es Javier Martínez, pilar también de los jóvenes aquí en esta institución, y así como tantos otros. Mi mamá siempre fungió con el cargo de tesorera por muchísimos años, y otros que cambiaban de fiscal, ecónomo, intendente benéfico, vocales, pero entonces también pasan los tiempos, la gente más joven como que le huye un poco a ese rol de responsabilidad, entonces dice, bueno, es un honor, por ejemplo, en el caso, en mi persona, que digan que, por ejemplo, bueno, lo está haciendo bien, vamos, que siga ahí, pues. Entonces, bueno, sí. Una vez comento con el padre Omar Tejada, él me dice, mira, Wisma, ese es un alma de doble filo, porque es muy bonito, te van a decir, lo estás haciendo muy bien, continúa ahí, confiamos en ti. Pero entonces está el otro, que confían tanto, que entonces a veces te dejan solo, porque tú sabes que vas a cumplir con el rol. Y yo le dije, bueno, yo me juramenté en esta sociedad, muy pequeño, y por primera vez yo cargué la imagen, y de verdad que tiene un peso impresionante. Y yo decía, no, esto no es como que para mí. Y justo en una de las esquinas del pueblo, un Viernes Santo, yo le digo, mira, yo de verdad no te voy a cargar más. No, yo no puedo con estas cuestiones de peso. Eso sí, mientras usted me lo permita, yo estoy para usted en otras cosas. Para mantenerlo, para arreglarlo, para adornarlo, y aquí estoy. 40 y tantos años después de ingresar como socio, 23 tantos de presidente, aquí estamos, por la fe. ¿Qué legado le dejó su madre, siendo ella la presidenta de esta organización, de esta sociedad? ¿Qué legado compartió con usted? Mira, yo creo que aparte de lo familiar, pues el entorno de casa, aquí como socia, porque ella fue mi representante, porque yo era menor de edad cuando ingresé, era muy pequeño, entonces ella me decía, pendiente, siempre con la responsabilidad, siempre dispuesto, y cuando ella, te voy a contar esta siguiente anécdota, como ella era la primera mujer, los socios que iban a entregar la directiva, a una señora le otorgaron el privilegio de arreglar ese santo por una promesa. Bueno, llega el domingo de Ramos y no se había presentado, no teníamos flores, no teníamos arreglo, porque su arreglo siempre ha sido con flores artificiales. Entonces nos apersonamos a la casa, vivía en la ciudad de Maracay, nos llegamos, cuando yo llego a la casa estaba un perro
al patio de la casa jugando con las coronas del sepulcro. Un domingo de Ramos, a 5 días de sacarlo y sin una sola flor hecha. Cuando veníamos de regreso, dentro de la molestia del momento, y la señora pidiendo arrodillar disculpas, y nosotros les contestábamos. La decepción que sí, se exacto. Bueno, entonces asumimos la tarea y le dije, mamá, yo asumo, porque usted no va a quedar mal, como siendo la primera mujer presidenta, que el pueblo la vaya a señalar de que usted pasó, lo asumo. La señora Tita Amanda de Gutiérrez, persona también conocida en este pueblo, nos orientó un poco, y bueno, entre los vecinos y todo, empezamos a hacer las flores un martes, casi miércoles santo, y nosotros comenzamos ese año a trabajar, a adornarlo el jueves santo, o sea, ya casi amaneciendo el viernes. Y la gente en la calle en la expectativa, el sacerdote, el santo no iba a salir, se pegó la voz porque no tenía flores ni nada, y su sorpresa fue cuando, yo creo que fue uno de los años que ha sacado más flores. Por primera vez ese año pasó su recorrido por la calle Sucre, por donde vive mi mamá, en agradecimiento por ese esfuerzo. Pero entonces es eso, la responsabilidad, sobre todo en el asumir un compromiso de cualquier índole y llevarlo adelante, como digo yo. Eso lo aprendí de ella, eso lo agradezco muchísimo, y yo sé que ella es, ahora que no está físicamente, parte fundamental, y en mi caso, un bastón para yo estar aquí, de cualquier rol, no como presidente, para seguir adelante. Porque como yo le digo a los muchachos y a los que ingresan nuevos, que a veces por moda, sí, después no aparecen más nunca, sí. Entonces yo le digo eso, pues, la responsabilidad no es conmigo, no se juramentaron conmigo, sino delante de él. Con la imagen. Entonces yo creo que él es el que nos lleva. Con él, anécdotas, bueno, muchísimas, pero luego la responderemos. Ajá. Hablando de que lleva muchos años ya en la presidencia de la sociedad, ¿cuál cree usted que es la razón por la cual le han confiado tanto, valga la redundancia, la responsabilidad que ha tenido durante tantos años? Que nadie que ha dicho, yo también lo puedo hacer, pero se la han dejado a usted. Mira, ¿cuál cree usted que ha sido ese motivo? Yo sé que sí hay personas con la capacidad de asumir estos retos, pero muchas veces también como jóvenes sentimos ese temor de enfrentar algo a una responsabilidad que implica bastantes cosas. Entonces, como yo les digo a ellos, si se puede, es adelante. En mi caso, yo súper agradecido porque, amor, ven en mí esa responsabilidad en cuanto a que, por ejemplo, estamos próximos a celebrar una Semana Mayor, año 2025, eso implica bastante trabajo, ¿ok? Solo no se puede, de verdad te lo digo, y los años de experiencia me lo confirman. Un equipo de trabajo no es ir por el mundo diciendo, tú trabajas para mí, tú trabajas lo que yo digo, tú haces lo que a mí me parece. No, un equipo de trabajo es, yo trabajo contigo, a tu lado, de tu mano. Entonces sí se puede. Ideas muchísimas. Por ejemplo, en este caso, el presidente, que es Javier Martínez, él tiene muchísimas ideas. Y a veces nos ponemos, y yo le digo, tranquilo, si estamos solos, somos dos. Pero cuando tenemos el santo, cariñosamente le decimos al viejito, te puede pasar, todo para bien. Entonces, si podemos, Como dice uno va pasando los años, uno no es eterno, hay que formar nuevas generaciones. Te cuento un dato también, que esto creo que es la única sociedad de las muchas que hay aquí en el pueblo que tiene una sociedad infantil como semillero para crear ese arraigo y ese amor hacia sus tradiciones, que es importante, porque las jóvenes estamos en otra era, otra época, la tecnología, los avances, andamos en otros rumbos, y entonces hace falta, ¿verdad?, esa fe, porque sin Dios no somos nada. Hablando de que usted no es eterno, porque es un ser humano, hay nuevas épocas, nuevas generaciones. ¿Está preparando a alguien para que asuma la sucesión de su cargo? ¿O usted
piensa preparar a alguien para este cargo? ¿Le gustaría preparar a alguien para este cargo? Mira, nosotros, esta junta directiva, hemos tenido un dato bastante importante. Aquí hay reglamentos que cumplir. Para ingresar como socio hay una serie de pasos según nuestros reglamentos. Muchas veces a jóvenes, por ejemplo, esta sociedad también tiene una banda de música sacra, como te comenté, esta sociedad infantil, han ingresado bastante gente joven. Entonces, es para eso, para que se enamoren de sus tradiciones, de su fe, de sus cosas, porque si no es así, ¿para dónde vamos a parar? Como dice por ahí un tema conocido. Sí. Se nos va a ir de las manos. Poco a poco, por las circunstancias, los tiempos, la delincuencia, la inseguridad, merman las horas de procesión, la gente mayor que ya ciertas horas no pueden acompañarnos, entonces el joven va con otro ritmo. Entonces yo sí tomo la palabra de nuestro sacerdote en este caso, es de que debemos enamorar a esa gente joven, y aplaudo muchísimo, mira, de verdad, de corazón, este trabajo que ustedes están comenzando a hacer, porque me parece que es un granito de arena para que nuestra gente conozca lo nuestro, porque si no conocemos lo nuestro, ¿cómo lo vamos a defender? ¿Cómo lo vamos a llevar? Porque ¿Cómo lo multiplicamos? Eso también causa en mi caso, a veces nos causa tristeza, incertidumbre, decía, Dios mío, ¿en qué manos va a quedar esto? Tanto esfuerzo de uno, ¿dónde va a quedar las cosas? Gente joven sí hay, que se tienen que enamorar, sí, y aceptar el reto y la responsabilidad. Porque cuando yo ingresé aquí, los mayores, te digo, no dejaban ni acercarse a la imagen. No, usted pequeño, no lo toque, ese cuidado, no lo toque, usted no sabe, que no sé qué. Yo recuerdo con un primo también, más joven que yo, que cuando ingresamos jovencito, él decía, pero señor, algún día usted no va a estar. Entonces, ¿quién le va a poner la luz? ¿Quién lo va a amarrar? ¿Quién lo va a vestir? Entonces, usted tiene que enseñarnos y para que nosotros podamos enseñar al que viene. Entonces, yo creo que aparte de manera general, con muchas imágenes de aquí, yo he tenido esa suerte de cercanía, de orientarlos, de trabajarles, de hacerle cosas a esas imágenes, como que de esa manera de que mucha gente ha visto en mí ese detalle y dicen que te debemos esto, te agradecemos muchas cosas, y eso llena a uno, en el sentido de que cuando yo dice, bueno, cuando uno no esté, ya hay gente que puede arreglar una imagen, hacer un traje, estar pendiente. O sea, lo importante es eso, y esa labor, de verdad te lo digo nuevamente, la aplaudo, esta que están haciendo ustedes, de dar a conocer nuestras tradiciones, y necesitamos que esa gente joven se acerque, conozca y empiece a amar y a respetar esto que es lo que nos mueve, un Dios vivo. En este caso es un Cristo yacente, pero todos sabemos que Él está vivo, está aquí ahorita, en este lugar, en este preciso momento, en medio de nosotros, orientándonos en esto que estamos haciendo, para bien y honra de Él. Para multiplicar su historia. La señora Vicentica Ramos mantuvo a su cargo la responsabilidad de la imagen por varias décadas, siendo un personaje muy importante y recordado durante la conmemoración de la Semana Santa. ¿Qué nos puede comentar al respecto sobre su legado? Mira, a Vicentica Ramos, nosotros lo que seguimos es esta devoción hacia el Cristo yacente, el Santo Sepulcro, le debemos, en este caso, esta devoción que viene de su familia, esa humildad y sencillez que ella siempre mantuvo en ese legado que estaba formando, porque ella, con sus hábiles manos, con su paciencia, ella le hacía todo al santo, sus trajes, sus flores, todo el ornamento que ustedes ven que es de flores, que tiene una influencia muy de las imágenes de España. Se ha tratado en varios años diferentes de que se cambie, de que el santo se vista hasta con flores naturales, porque siempre es de papel, que ya eso pasó de moda, nos dicen. Pero yo digo que es como que esa parte de mantener esa tradición que ella nos mostró. Que ella le inculcó. Hemos tenido cambios según la época.
Por ejemplo, él se vestía siempre con color negro, sus faldones, y el traje era blanco, en varias oportunidades. O sea, respetando lo que él representa y su tradición, se ha tratado de que llevarlo, pero manteniendo la esencia de lo que ya dejó, sus flores hechas a papel. Yo digo que espero yo que así continúe muchísimo tiempo más, pero necesitamos gente que se prepare para ello. Por ejemplo, sus faldones, los floreros de antes eran de cartón, totalmente hechos de cartón. Las lámparas eran de plástico para la época. De esa que tiene la imagen aquí atrás de nosotros, de color rojo, esas son originales de él, de siempre, sí. Porque cuando ella lo tuvo en sus manos, ella era la persona que quedó sola, pues su hermano había muerto, no tenía papayas, todos habían fallecido. Ella quería muchísimo tener una casa propia. Y ella comentaba a sus allegados de que ella le pedía mucho a él tener una casa propia. Y en un sueño, la imagen le dice, vas a jugar tal número, un quinto, vas a apostar a ese número. Y el número resultó ganador. Con ese dinero se compró su casa, que actualmente es la sede de Provive. Esa fue ahí su casa, ahí habitó ella. Y después de eso fue que comenzó el traslado en su presencia, ya con la urna, que no poseía urna, para celebrar los Viernes Santos, a partir de esa promesa cumplida. Porque con ella se cuentan muchas anécdotas que él le cumplió, una vez hasta le resguardó la vida. Ella misma contaba de que en su casa se metieron a robar y con otras intenciones, porque ella era una señora joven, pues sola. Entonces, bueno, se metieron al cuarto y resulta que entraron a un cuarto donde dormía la imagen de él en una camita de esa como tipo militar, que todavía está aquí reposa todas sus cosas de él, su baúl, todo eso te reposan aquí. Su cama. Sí. Entonces cuando es así, medio mueven la cortina y ven la imagen de un hombre entre la oscuridad y la cosa, y se paralizaron de tal manera que uno se quedó debajo de él y no pudo salir, y lo pudieron agarrar. Lo encontraron y allá la salvó, pero no le pasó absolutamente nada. Eso lo contaba también Vicente respecto a él. Qué anécdota tan... Sí, el legado de ella, bueno, digno de seguir. ¿Cuántas restauraciones se le han realizado a la imagen y qué anécdotas nos puede comentar al respecto? Bueno, tengo hasta donde mi conocimiento al respecto. Él fue una vez intervenido de manos del artista plástico Ochoa Vertedor de la ciudad de La Victoria. En una oportunidad, muchísimos años después, también tuvo cierta intervención de parte de su hijo, de Ochoa, que también es escultor y tipo de artista, pues, y de mi persona. Te puedo contar la siguiente anécdota. Este nicho que reposa detrás de esta imagen es relativamente nuevo, pero entonces conserva cierta humedad y todo eso, y eso daña la imagen. Como la imagen no estaba protegida con el vidrio y esas cosas, bueno, pasó un tiempo relativamente corto, y una tarde veníamos y yo veo, no sé, cuestiones será de arraigo, de fe, de venir, uno siempre se acerca al viejito, a nuestro viejito, como le decimos cariñosamente, y algo me llamaba la atención, pero ¿qué era? Algo inexplicable, ¿no? Entonces yo digo, y yo lo veo, creo que le comenté en este caso a José Francisco Gergerán, fallecido ya, a Javier también le comenté, yo dije, yo veo algo, hice la curiosidad, levanto el nicho y empiezo con una aguja larguita. Yo le veo como un detallito en una mano, y cuando acuerda, como que sentí como que sí, y pasó, y yo decía, no puede ser, y yo trato de moverlo un poco. Cuando muevo un poquito la imagen, soltó una mano y después soltó la otra, y yo decía, no puede ser, Dios mío. Yo por mis manos ya había pasado otra imagen del pueblo muy, muy venerada, que Jesús ataba a la columna, y yo dije, bueno, Señor, en tus manos ahora me entrego yo, usted guíeme para salir adelante con este compromiso nuevamente que usted me está poniendo. Sí, vamos a poder. Bueno,
nos montamos en ese trabajo y a Dios gracias tuve orientación de unos carpinteros, de unos químicos, para la labor de su restauración y ahí está el resultado. Esta imagen que ustedes ven allí, totalmente en madera, policromía sobre madera, detalles que estaban como cubiertos con el paso de esa restauración. Descubrimos que posee ojos de vidrio, tiene sitio para colocarles potencia, y bueno, y ahí está el resultado del trabajo. Tienen en sí bajo su responsabilidad una única restauración. Una única restauración. Sí. Nos comentaba también tras cámara que cuando estuvo bajo o inició la sociedad bajo su responsabilidad y tuvo a cargo el santo, él no tenía potencia, sino que esta potencia que estamos viendo actualmente fue donada en el transcurso de los años, luego que usted asume la responsabilidad como presidente. Sí. Después de esa restauración, tratando de llegarlo a la parte original de la talla, me percato de que había algo extraño al nivel de la cabeza y empiezo a hurgar. Y entonces veo que tres huecos simétricos del mismo tamaño, equidistantes uno del otro, y decía, esta imagen en algún momento debe haber tenido potencia. Entonces, me atreví, se logró descubrir. Cuando comentamos lo que había pasado, el señor Marco Sabino, el doctor Marco Sabino, el joven José Hidalgo, Ignacio González, conocido como Nacho, y parte de la sociedad, nos pusimos en la labor y en la ciudad de Caracas, un orfebre, nos mandamos a hacer el trabajo de las potencias. Te contaba que, otra anécdota con él, las potencias eran no eran las más lujosas, las más costosas, eran más sencillas, inclusive eran blancas. Cuando muchos estábamos haciendo el intento de hacerlas en baño de oro blanco, bueno, pasó la cuestión, el señor estaba haciendo otros trabajos para otras, de unos Cali, para otras iglesias, en Mérida, creo que era el otro trabajo, se confundieron con la cuestión, hicieron su potencia, las bañaron de oro y le pusieron unas piedras semipreciosas una y la otra, que tiene un nombre muy peculiar, que tiene que ver con sangre. Entonces, bueno, no teníamos el precio, que no sé qué. Entonces el Señor, no sé, lo tocó el Dios vivo. Entonces dice, bueno, vamos a dejarlo así. En la otra parte es obsequio de la casa. Y bueno, ahí tienen su potencia desde entonces. ¿Qué otro acontecimiento nos puede comentar relacionado a la imagen? Un milagro de un promesario que se haya acercado a usted y le haya comentado. ¿Tiene algún conocimiento de algún hecho especial? Mira, cuando observas la imagen en la parte hacia donde está la cabeza de la misma, hay una serie de milagros. Ahí se pueden contactar casos durante todos estos años de personas que pagan promesas. Hay personas que vienen, se visten de blanco, hay otros que caminan de rodillas a la entrada del templo los Viernes Santos, que también pagan promesa, otros que cargan los faldones vestidos de blanco o no, también pagando promesa. Aquí, por ejemplo, hay una foto, en la galería de fotos de socios fallecidos, hay muchas personas, damas, que en su momento pagaron esas promesas. Anécdota sobre, más que todo, salud en agradecimiento. Aquí te comento una, que estando ya próximos a la semana, así como para la semana de ese año, Semana Mayor, uno de los socios estamos refaccionando, pintando el local para ponerlo en las mejores condiciones para celebrar ese día, porque se celebra con sesiones de solemne y estas cosas. Pintando en la parte posterior, lamentablemente, se cayó desde arriba hasta medio de la carretera. Y bueno, pues para nosotros el momento, ese señor, el socio falleció, fue trágico. Que él fue presidente, Franklin González. Bueno, fracturas múltiples, lo llevaron grave. Pensaron lo peor. Sí, grave a Maracay. Eso fue, por decirte, qué sé yo, 5, 6, 7 días, cuando mucho, antes del Viernes Santo. Para sorpresa nuestra, el día Viernes Santo de ese año, se baja en un taxi allí
bueno, parece todo enyesado con cuestiones y todo, pero a Dios gracias vivo. Y él dice que por su viejito, él no podía faltar ese Viernes Santo. Y eso fue como decir, un milagro de vida. Una anécdota muy importante. Sí, y así mucho. Por ejemplo, ahorita hay un caso que ha llamado la atención y muy pocos conocen. No sé si se han dado cuenta ustedes en las diferentes procesiones últimamente. Hay una niña que pagan promesa, que generalmente ya se la visten del color del que va a salir traje que va a salir la imagen durante ese año. Y a lo mejor la gente dirá que la señora le dicen, mira, es así, así, asado. Hace pocos días, la mamá de la niña se me acerca y me dice, mire, ¿cómo van con el santo? Y yo le dije, bueno, vamos bien, ya estamos avanzando, ya estamos terminando todo su trabajo, porque este año tienen todo nuevo, gracias a Dios, nuevamente. Me dice, vamos con la niña. Ya bueno, ya me faltan pocos años, porque según tengo entendido, me comentó en ese momento que la niña tiene que hacer esa promesa, vestirse hasta los 10 años. Y a los 10 años, que ella cumple esta promesa, a ella le correspondería hacer todo el trabajo del santo. O sea, sus trajes, sus faldones, todo el santo. Donar toda la... Entonces, ella me pregunta, ¿y este año qué color es? Y yo le digo, oh, no, un color bastante bonito, bastante tranquilo, relajante, no sé qué. Y ella me dice que, bueno, gracias por la información, amor. La niña ya la voy a dejar bien. Vamos a ver si coincidimos con el color. Porque la gente no me va a creer, Wilma, me dijo así. Pero la niña, no sé de qué manera, me lo dio a entender ella. Ella es la que le dice, mamá, este año me va a vestir de tal color. Es la niña la que le dice. No sé si sabemos si es la imagen que el sueño le dirá algo, que a través de la niña, bueno, y la niña es milagro de vida. Y muchos casos de personas que se han acercado, y hay testimonios pues, de las potencias, le han regalado rosarios, tiene rosarios de oro blanco, le han traído de afuera también, en agradecimiento por los favores concedidos. Hablamos que la imagen siempre ha sido ornamentada con flores de papel. Esto realizado desde la presidencia de la señora Vicentica, cuando ella tenía la responsabilidad, y que eran realizadas por ella misma. ¿Qué importancia tiene para ustedes seguir manteniendo vigente este legado que se ha vuelto una tradición? ¿Han llegado a considerar la opción de adornarlo con flores naturales? Mira, yo soy partidario de que la esencia de lo que nos enseñó en su momento la señora Vicentica, mantenerla con el paso del tiempo. Siempre adaptándonos, adecuándonos al momento que estamos viviendo. A la época. Te hacía la referencia de que se han hecho cambios, por ejemplo, antes sus floreros eran de cartón, ahora son de bronce, pero la forma del arreglo mantiene más o menos el mismo estilo. Hay ciertos detalles en cuanto a un color del traje adecuado a él, pero con el mismo estilo. Habrán otras maneras, saldrán cosas nuevas, materiales nuevos. Otra generación que pero digo pueda yo, motivarse. Motivarse, mantener la esencia, sí. Te cuento sí la han mantenido. Sí, con sus cambios, pero respetando cambios ese significativos, legado. Pero siempre siguiendo esa línea. Ese legado, exactamente. Respecto a las flores naturales, sí, también han intentado hacerlo, pero está el detalle, que él siempre se arregla y todo eso días antes del viernes. Entonces, la época, o sea, los días, el calor, las flores naturales tienden a durar menos y el peso que adquiere la mesa, calculando nada más que sea todo ese trabajo en artificial, imagino que el peso debe ser mucho más fuerte. Y yo aprovecho entonces en esta oportunidad a esos mismos jóvenes que ustedes están enamorando con este trabajo, es que acérquense también a llevar ese peso bonito, a integrar esa sociedad de cargadores, que de verdad que nos hace falta muchísimo cargadores para poder alivianar, porque como dice uno, no tenemos la edad de hace 10, 15, 20 años atrás, también vamos avanzando y necesitamos brazos y gente joven
para que ayuden y esta tradición se mantenga, porque soy de los primeros que defiendo esta tradición por sobre todas las cosas. Soy partidario de que debemos acudir a nuestro templo, seguir las orientaciones, aprender, crecer en la fe, pero no soltar la tradición, no dejarla a un lado. Yo sé que una imagen de yeso es una imagen de yeso. Yo la puedo dar el ornamento más bonito que yo pueda. Yo sé lo que es. Yo sé hasta dónde tengo que ir, acudir, a prepararme, a cambiar yo. Eso lo sé. Pero la gente mayor, como yo soy capaz de hacerle entender de que gracias a que ella pidió una oración se le salvó un hijo. Gracias a que un nieto vino al mundo con buenas condiciones porque ella le pidió a un santo y se iba a vestir de tal color. Esa es su fe, esa es su manera. Enséñala a asistir a una misa, yo también aplaudo eso, pero no dejamos esto atrás. Porque yo veo que esa dejadez se nos va a perder esto. Nos apartaría también. Y qué triste es que yo tenga a un año sea la necesidad de arreglarlo y que no salga de aquí a recorrer sus calles. O que una imagen vaya a un templo y no salga porque no se puede, porque no hay quien lo lleve. Yo hago votos de que eso no pase nunca, de verdad. Usted ha participado durante muchos años en la preparación no solo de la organización del Santo Sepulcro, sino también en todas las que participan en la conmemoración de la Semana Mayor. Teniendo tanto conocimiento y experiencia, ¿hay alguna tradición que le gustaría que sea recuperada en los próximos años? Claro. Mira, como siguiendo la línea de la pregunta anterior, respeto la preparación y la asignación litúrgica de cada momento litúrgico del año. En este caso, la Semana Mayor, hay una liturgia que hay que respetar. Yo también respeto eso. Hay cambios que se tienen que dar porque así lo exige la Iglesia, pues. En este caso, nuestro obispo, por órdenes del Papa, y bueno, tenemos que ser obedientes con eso. Pero yo digo que vamos a buscar la manera de que esa mano de lo que es litúrgico y nuestra tradición no se suelte, permanezca en el tiempo. Porque entonces limitarnos en muchas cosas, en espacio, en tiempo, en hora, en horario, eso. Por eso que te estoy diciendo que cada día se ve como que con menos. Yo no voy a decir que la gente de hace 40 años atrás, entonces era más devota que la de ahora. Esa es una interrogante que les dejo. O sea, el de ahora, ¿cómo es su fe? ¿Cómo la vive? O sea, no lo va a defender. Entonces, vamos a asistir a la procesión con respeto. Eso es una manera de honrar nuestra tradición. Pero a mí me encantaría, por ejemplo, que yo lo vi y al santo, los Viernes Santos, lo acompañaban, por ejemplo, las hijas de María. Eso era un movimiento de damas que salían de las primeras comuniones y acompañaban los Viernes Santos con su atuendo blanco, su vestido azul, una cinta azul, unas azucenas de respeto hacia el Cristo muerto, y se veía hermosísima la procesión. Las damas, con su debido respeto, los caballeros también. Entonces, que no se pierda esa tradición. Yo abogo porque ojalá volviera, por ejemplo, las hijas de María, las hijas católicas, nuestro tradicional encuentro. Las imágenes volvieran a las rutas de sus pueblos, por supuesto, con todos los cambios establecidos de horario, respetando las cuestiones de inseguridad y esas cosas. Pero sí se puede lograr como que un punto medio entre lo que es fe y lo que es tradición. Hablando sobre las rutas que llevan las diferentes imágenes, en este caso especial la del Santo Cristo, él sigue la misma ruta que siguió durante la presidencia de la señora Vicentica Ramos, ¿o ha cambiado a lo largo del tiempo? Sí, ha cambiado porque te informo de que ella vivía hacia la parte de la población y la casa estaba cerca del templo. La imagen salía de su casa a las 12 en punto del día, y eso como un recorrido como de 200 metros nada más, y tardaba 3 horas exactas en llegar al templo. Él entraba a las 3 en punto, ¿verdad? Y en la noche
salía en procesión por toda la avenida Bolívar, bajaba por esta calle aquí, donde está aquí el local, esta calle, cruzaba en la calle Sucre, hasta allá lo que llaman la calle de la Amargura, y subía a su casa. Y siempre llegaba a las 3 en punto de la mañana. Eran otros tiempos, otra época, por supuesto, que se estaba viviendo. Ella siempre esperaba a su viejito en la ventana de su casa. Y cuando ella preguntaba, decía, por ejemplo, ¿por dónde viene el viejito? Viene por tal esquina. Vaya y dígale que él no viene bicho. Él no tiene por qué venir apurado, él tiene que llegar aquí a su hora. Y él no se quitaba de esa ventana hasta que su viejito no entrara con el himno nacional a la puerta de su casa. Sí, con otros tiempos, después pasa el tiempo, ella fallece, ya es responsabilidad de la sociedad, es otra ruta. Y varias, te cuento otra anécdota de él, cuando le han cambiado su ruta, una vez el presidente, que ha fallecido, Carlos Ramón Bello, lo hizo al revés. En el día lo bajó por la calle Sucre para el templo y se lo trajo en la noche. Bueno, el palo de agua. Eso hubo bastante inconveniente con la imagen, por cambiarle su ruta. Entonces, él siempre se ha mantenido de ida para el encuentro, bueno, su ruta, y para venir también. Pero después de la pandemia, que no salieron, y después por la cuestión de la misma pandemia el siguiente año, y cuestiones de la diócesis por mandato, pues que nos mandan, que son cortas las procesiones, por la avenida Bolívar. Yo como presidente, la directiva también me acompaña y hacemos votos, de verdad, y hemos hecho el intento, siempre con el respeto y todo. Ojalá que este año se pueda retome y regrese para por su ruta original, porque la gente está de esa zona, lo extraña y lo están pidiendo. Ojalá este año nos cumpla ese detalle. Otra de las anécdotas que también nos puedo comentar detrás de cámara, nos hablaba que en años anteriores, al cargar a la imagen, los cargadores se dividían en dos. La femenina por un lado y lo masculino por otro lado. ¿Qué nos puede comentar al respecto sobre para eso? La época, y yo te digo yo, he escuchado de boca de sus actores, los socios ya fallecidos, Rosendo, el socio Mellado, Francisco, Gabriel, todos ellos, Franklin, comentaban eso, porque en su época ellos eran los más pequeños, los más jóvenes, estaban sus papás y sus abuelos los más años aquí en la sociedad. Entonces, eso sí, todos los caballeros para la época debían llevar sombrero y palto. Entonces, para la hora de la procesión había una entrada, había unas cuestiones de antes para portar los sombreros, que los colocaban allí, los colocaban por respeto y se los quitaban. Y en la hora de la procesión, inclusive iba la imagen y colocaban al principio unos mecates. De un lado iban las damas y del otro lado iban los caballeros. No se permitía que fueran juntos, sí, por respeto a la imagen. Que bueno, después con el tiempo eso fue cambiando. Sí. Y ahí ese detalle va dirigido como a nuestros jóvenes. De repente vivamos nuestra Semana Santa, pero entren al templo, vivan lo que representa ese día y llénense de ese conocimiento, y cuando vayan en la procesión saben qué es lo que están siguiendo. O sea, esa imagen de la tabla de columna, ¿qué representa? ¿Qué representa humildad y paciencia? ¿Qué nos indica el Nazareno, el Cristo, el sepulcro, el resucitado? Para que puedan vivir eso. Porque casi con una imagen, bueno, y repito, los tiempos cambian, estamos en la plaza, la muchacha, el muchacho, el ojo, o sea, la atracción, pero entonces es eso. Dejamos a un lado lo que realmente importa. El sacerdote que está de momento dirá, bueno, no cumple con lo que es, ¿para qué procesión? Vamos a hacerla más corta, vamos a quitarla a 1 hora. Entonces, un llamado es eso a los jóvenes. Cambien esta actitud y ayúdennos a que esto no se pierda. ¿Qué desafío supone la preparación de la imagen para su procesión y veneración durante la Semana Santa? Mira, desafío es saber la responsabilidad que uno tiene sobre sus hombros, y en que uno quiere siempre que la imagen, cada quien dentro de sus imágenes, los dueños, los celadores, los familiares, quede lo más bonita posible. Que quede en condiciones de que la gente les guste el trabajo,
No, yo lo digo, en mi caso, que me conoce, yo sabe que yo no lo digo por vanidad, por decir, Wismar hizo tal adorno, hizo tal, no, yo no soy de eso, sino que me encanta que uno va caminando y la gente dice, ah, qué bello quedó la imagen, mira cómo quedó esto, cómo quedó su trabajo. Eso, ese detalle nada más llena, ese detalle es el que llena. No se necesita de una foto o un micrófono o un papel que diga que tú hiciste esto o adornaste aquello, no. Su trabajo vale por sí. El trabajo es honrar sobre todo a Dios, que Él se sienta uno bien con el trabajo. Entonces, lo importante es eso, hacerlo y hacerlo bien. Y conlleva mucha responsabilidad y muchos detalles, porque aquí, inclusive cuando estábamos más jóvenes, pues, nos obligaban a pagar al santo, por ejemplo, en la iglesia, mientras permanecía ahí, lo que llamaban guardia. Aquí tú tenías que venir, a usted le toca su guardia de 1 a 2, usted tiene que estar 1 hora ahí al lado del santo cuidándolo. Eso se ha flexibilizado un poco, porque yo digo, la guardia es de todos, la responsabilidad de él es de todos y debemos cuidarlo todo. En la calle, si vemos que se va a pasar algo, no sé qué, acércate, evita, porque la responsabilidad es de uno, para que entonces no vayan a decir que, bueno, ese es el bochito que ustedes estaban buscando. Entonces, vamos a hacerlo bien, para que todo salga bien, y tú sabes que yo sé que los que nos acompaña, el presidente, el vicepresidente, los demás socios, tenemos eso. Cuando el santo entra aquí, que le tocan su marcha para final, y que esos 4 parales de la mesa suenan en el piso, ¡pam! Ahí tú respiras. Señor, gracias, porque todo salió bien. En tus manos, espero que te haya gustado todo, y bueno, manténnos aquí hasta que tú quieras, y el año que viene será lo que usted también desea. Pero la satisfacción es grande. ¿Nos puede ofrecer detalles sobre la vestimenta que utilizó la imagen este año? Mira, la vestimenta viene de un promesario. El promesario se llama Cristian, no recuerdo el apellido de Cristian Álvarez. Él vive detrás de la iglesia. Cristian Álvarez. Ajá, Cristian Álvarez. Okay, repito, Alvarado, Cristian Alvarado. De él es una promesa. Desde él, su familia, su mamá, su hermano, su papá, su sobrinita, de este año. El color nuevo, nunca se lo ha puesto. Es un trabajo bastante sencillo, humilde, lleno de significado, una tela con una simbología muy bonita en cuanto al traje, un color como lo de él, pues, tenue, y yo creo, y Cristian a lo mejor va a decir, vea, porque dijiste que era yo, pero bueno, es un detalle bonito también, y así se incentivan otras personas y otros jóvenes también, a ese detalle y ese agradecimiento también. Sí, pero la pureza sobre todo se va a ver reflejada en el trabajo de este año, y trae un detalle de sorpresa que yo creo que vamos a ver. Yo estoy seguro que la gente lo va a recibir y lo va a entender, la simbología que se va a representar en el trabajo de este año, porque estamos en un año donde es jubilar, un año donde la humildad debe prevalecer, donde la sencillez y el servicio hacia el otro debe prevalecer en nosotros. Y este año a Venezuela ha recibido un gran regalo de una persona que fue así, humilde, sencilla y entregada. Y creo que es justo hacerle honor a quien honor merece. Entonces vamos a esperar, espero que le guste el detalle. Mira, los faldones, el color que lleva este año nos lleva y nos remonta al cielo, a ese regalo que nos viene desde el cielo, que es ese Dios vivo, ese color azul tenue, ese de amanecer, ese azul que se degrada en un gris hermoso, un gris azulado, un gris verdoso. Es un tono bastante bonito del trabajo de la tela de los faldones. Este año se va a resaltar nuevamente en tonos plata, como símbolo también de esa deidad de Jesús, esa parte bonita, ¿no?, en cuanto a fe. En los faldones, este año, por el año jubilar y el regalo que ese año nos dio el Papa Francisco,
nos entregó a darnos a Venezuela el primer santo venezolano, el doctor José Gregorio Hernández, en este año donde ese hombre fue un hombre de fe, de Dios, de servicio, de entrega. Entonces, en agradecimiento a él, los faldones en sus palias va a venir reflejada la imagen en un logotipo bastante moderno y uno bastante tradicional que va a reflejar la figura de, La simbología del doctor José Gregorio Hernández. En cuanto a la parte interna, que es donde reposa la almohada en su sábana, es de un color bastante llamado al oro, un oro tenue, con trabajos en plata, o sea, de perlas, y el traje como tal es un trabajo blanco con simbología de la cruz, con la tela trae cruces bordadas, también en pedrerías en plata y perlas. Entonces es un trabajo de verdad hermosísimo, que de verdad yo tengo ya bastantes años confeccionándole a muchas imágenes, inclusive a él, como decía, su diseñador oficial. Me siento de verdad orgulloso y que ese trabajo las continúe, que si viene una persona Dios mediante para el año que viene, que sea promesario, cumplir a través de él esa simbología bonita que nos representa como iglesia, y no que el color del faldón sea morado, negro, verde, azul, anaranjado, sino que tenga una simbología que el momento nos lo esté entregando. Este año creo que es propicio los trajes. Tengo la oportunidad este año de elaborar 3 de las imágenes, que es humildad y paciencia, el santo atado a la columna y el sepulcro. Y los 3 me pude hablar con las personas encargadas de cada uno de los promesarios y pude llevar ese mensaje con esa simbología, y espero que el pueblo así lo reciba de la mejor manera. Durante algún tiempo existió un rumor popular en el cual se establecía que antes que la imagen tuviera su urna actual, reposaba sobre una cama y que se colocaba en la misma habitación donde dormía la señora Vicentica Ramos. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Es cierto, en su casa de habitación, ella tenía su cuarto, por ejemplo, de ella personal, y un cuarto aparte era exclusivamente dedicado para él. Él dormía en una camita, ¿verdad? En su cuarto, ahí estaba un baúl donde ella guardaba sus lámparas, que eran sus ornamentos. Todos sus ornamentos que le ponía ella allí, y es así. En el año cuando ella recibe su casa, que pasa allá, que hace su diligencia, cuando obtiene su casa, ella logra mandar a hacer esta urna que posee. En un principio, si amor, muchos que vean este video van a recordar que era en blanco, dorado y marrón, detalle, y después la restauración se trató de dejar en la madera original a la que traía, pues, y es lo que se representa hoy en día después de la restauración. Pero sí, ella es verdad, y la camita, por cierto, todavía está aquí en la sociedad, a resguardo, su baúl, todas sus cosas, su maleta, todo está en resguardo. Sí. Y te digo que cuando ella adquiere su casa, por la situación, ella en vida la vende, en usufructo la vende, y a una compañía de aquí del pueblo, y dentro del contrato le iban a pagar el total de lo que ella pedía por el inmueble, con todos los bienes que estaban dentro del inmueble, y que mientras ella viviera, ellos tenían que correr por todos los gastos de ella, y así fue. Entonces, cuando le dan el primer dinero de pago a la casa, lo primero que ella hizo fue viajar a Jerusalén, al lugar santo del sepulcro, y de su puño y letra tomó de allí, de la entrada, la oración que ahí pertenece al sepulcro, y está a resguardo, pues, aquí en el municipio, del nuestro cronista de corazón, querido Rafael Sanabria Martínez, posee esos documentos. Que en alguna oportunidad, bueno, sería bueno que la gente los viera y los conociera, y los viera, pues. Entonces, es así, y te cuento otra anécdota con el santo con respecto a ese detalle, que cuando ella fallece en el año 77, se corre el rumor que, como ya todos sabían que la casa la había adquirido esa empresa, todo lo que estaba allá adentro le pertenecía a la empresa, y todo el mundo se alarmó porque la imagen iba a reposar ahora en esa empresa. Era dueño, pues. Y ellos se reunieron aquí, tomaron la determinación, se lanzaron a medianoche hacia ese inmueble, violentaron ese inmueble y agarraron su imagen y se la trajeron arrastrando para acá al local.
con todas sus cosas. Claro, tiempito después se presentó un representante de la empresa y bueno, aclaró todo y más bien ella tuvo la precaución en vida de eso. Cuando ya falleciera, un documento donde él era resguardo, era del pueblo y era el resguardo de la sociedad. Dejo ese punto ahí claro, para que no pasara lo que los socios pensaron. Exactamente. Entonces todos esos documentos están ahí a resguardo. Para cerrar, señor Wismar, ¿puede ofrecer un mensaje a todos los consejeños y espectadores a través de estas pantallas sobre la importancia de esta veneración y tradición? Mira, el mensaje es a la familia que profesamos la fe católica, es sembrar en nuestros hijos esa semilla de la fe, llevarlos, que conozcan nuestra identidad de fe, que la vivan para que puedan entenderla y amarla y quererla. Mi mensaje es a aquellos jóvenes que tengan aspiraciones en la vida, de prepararse, de buscar una profesión, de ser alguien en la vida, perfecto, pero no dejen la fe a un lado, porque sin fe, de verdad que el camino va a ser bastante duro. Entonces a esos jóvenes busquen, acérquense, tiendan su mano amiga, de repente si no quieren ser socios de una sociedad, pero tienen algún talento, pónganlo a la orden, tienen el talento para adornar, para arreglar, para cargar, háganlo y siembren en sus amigos ese mensaje de que no es necesario ver que nuestras tradiciones se pierdan porque no fuimos capaces de estar a la altura de nuestra generación. Si la generación anterior a nosotros nos enseñaron, nos dejaron con sus pocos conocimientos que tenían y sus pocos recursos, todos los que nos dejaron, recuérdese que todo lo que hemos avanzado, nosotros no nos dejamos nada, eso es triste, que en el libro de la historia digan, bueno, sí, él murió, pero que nadie hable mal o bien de ti, que dejaste o no dejaste de legado. En el paso, en mi caso, este paso por aquí, por esta sociedad, creo hasta el momento que lo he hecho medianamente bien. Hay muchas mejoras que, bueno, algún día cuando físicamente uno no esté, van a decir, bueno, esto lo hizo, aquel lo hizo, se van a recordar uno para bien. Entonces, mi llamado es que los familiares, amigos, que tengan conocido de nuestras tradiciones de la Semana Mayor, recuerden que somos personas no solamente que cuidamos o resguardamos imágenes, somos personas que con nuestra acción mantenemos viva la historia, nuestra fe y nuestra cultura. Mantenemos viva nuestra identidad. Exactamente, así es. Señor Wismar, en nombre de todo el equipo humano de Consejeños, le agradecemos la oportunidad de poder conocer un poco más sobre la historia de la Sagrada Imagen del Santo Sepulcro. Le agradecemos por ser ese bastión, por así decirlo, de esta sociedad y de esta tradición que conmemoramos cada Viernes Santo, por su sacrificio, por su humildad, por su responsabilidad. Le agradecemos porque es un artista invaluable de aquí de nuestro terruño, porque como bien lo hemos comentado, ha participado en diferentes escenarios y siempre rescatando nuestra identidad. Gracias por permitirnos conversar y saber también un poco más sobre usted y sobre sus anhelos para con las nuevas generaciones. Claro. Muchas gracias. Mira, gracias a ti. Tenga por seguro que sus palabras, esta hermosísima entrevista, le haré llegar esas palabras de agradecimiento a todo el equipo de directivos y demás socios de la institución, familiares y amigos cercanos a la misma. Esas palabras que de verdad en mi caso nos llenan de orgullo. Repito nuevamente, ese trabajo que crezca, que se repita, que florezca, para que nuestros jóvenes se entusiasmen y conozcan de dónde vienen, dónde están y hacia dónde pueden llegar. De verdad, agradecido, esta siempre será su casa, con los brazos abiertos. En lo personal, cualquier información, cualquier detalle, cualquier instrumento, cualquier fotografía, cualquier algo que les desee para ampliar su trabajo, estamos a la orden, con los brazos abiertos y humildemente. Lo poquito que podamos compartir, bueno,
Yo sé que ha sido con la bendición de Dios, y que Dios, a tu equipo, llévale las palabras de que Dios lo bendiga muchísimo y que su trabajo siga rindiendo los frutos maravillosos. Hasta el momento lo han hecho. Gracias. Amén. Muchas gracias, señor Will. Gracias. Okay.